luego empezamos este último tema referido a tratamientos oncológicos. Voy a pasar un poquito más rápido aquí. Vimos estos primeros slides, repasando el concepto de adyuvancia, neoadyuvancia, performance status. Dentro de los tratamientos, el quirúrgico, los ejemplos de cirugías, conversamos acerca de ellas. Luego vimos algunas generalidades de radioterapia, repasamos los efectos secundarios de la radioterapia, recordando que son siempre en el marco, en el campo de irradiación. Dentro de los generales puede haber fatiga, pero los más importantes son los que entran aquella toxicidad directa, inflamatoria, dentro del campo de irradiación. Entonces ahí, como están viendo, si parte del esófago o el esófago entra en el campo de irradiación, podemos tener síntomas de esofagitis. Si es el pulmón, neumonitis. Si se está irradiando el paciente recto o vejiga o cuello uterino, puede haber inflamación de vejiga y tener una cistitis. Dijimos que la palabra actínica hace referencia a esa toxicidad radiante. En la piel, en el campo de irradiación, ¿no es cierto? La piel puede afectarse y las mucosas, por supuesto, si se está irradiando cabeza y cuello, como estamos viendo en pantalla. Habíamos dicho que estas placas blanquecinas son típicas de lesiones radiantes, las cuales pueden sobreinfectarse, en las cuales puede alojarse, por ejemplo, una micosis, una candidiasis. Ahí vemos una radiodermitis en un tratamiento de mama, acá también. Esto, fíjense acá el campo, como habíamos visto, que abarca la región supraclavicular. Y empezamos a hablar acerca de los agentes de quimioterapia. Repasamos cuáles son los objetivos, que ahí en términos muy simples están resumidos en 3 objetivos, los cuales los podemos relacionar con las 3 grandes indicaciones de quimioterapia. Si un tumor es inoperable ahora, pero luego puede ser operable, entonces inoperable ahora, uno podría decir, bueno, quimioterapia neoadyuvante, la denominaríamos a esa indicación. Si directamente es para tratar una enfermedad sistémica con compromiso metastásico, la llamaríamos quimioterapia paliativa. Y si deberíamos tratar esa esa metástasis que macroscópicamente no es visible, que no la podemos traducir a través de imágenes, sino que sospechamos que pudiera haber enfermedad microscópica, luego de una cirugía, y hablaríamos de quimioterapia adyuvante. Los conceptos que ya vimos. Dijimos que las venoclisis, las quimioterapias endovenosas, se realizan en lo que se llaman centros u hospitales de día, donde, bueno, hay sillones o camas, de acuerdo a la duración, que la quimioterapia debe prepararse en cabinas especiales, donde se pretende llegar a lograr la mejor y mayor asepsia. Allí corre un flujo de aire, ¿sí?, que previamente fue filtrado y puede ser en dirección paralela a la superficie o perpendicular a la superficie de trabajo. Debemos repasar el ciclo celular para entender cuáles son las distintas fases y entender que las drogas de quimioterapia, para que puedan actuar, nunca deben encontrarse en la etapa quiescente, es decir, cuando no hay actividad celular. Algunas tienen mayor actividad en algunas fases del ciclo, sabiendo que en la fase S del ciclo celular, la fase de síntesis, es donde tenemos el mayor daño en el ADN. Y habíamos visto, ¿no es cierto?, los grandes grupos de agentes de quimioterapia. Antes dijimos cuáles son las distintas vías de administración, ahí lo estamos repasando, lo están leyendo. Sabemos que calculamos las dosis en miligramos por metro cuadrado, es decir, que tenemos en cuenta la superficie corporal, así se calculan las dosis de la mayoría de los agentes, salvo algunas que son en miligramo por kilo. Y acá tenemos la clasificación, los grupos. Los últimos 4 que están con azul oscuro
son los que se encuentran en investigación, muchos de ellos, o son muy poco utilizados todavía, pero los primeros sí debemos reconocerlos y saber que existen y que son los de uso terapéutico actual. Una clasificación simple de estos agentes es la siguiente. A los agentes de quimioterapia citotóxicos, es decir, que por distintos mecanismos van a lesionar, producir una citotoxicidad directa a nivel celular por daño del ADN, son los 5 primeros, los que están en rojo. Luego tenemos aquellos que actúan en un blanco. Entonces decimos son drogas target. Tienen identificado un blanco. Como son las tirosinquinasas, que está resumido como ITK. Puede ser que inhiban distintos receptores de factores. Virgi, me parece que se te trabó recién. Por lo menos a mí una parte recién no te escuché. Sí, se trabó. Se ve que se le salió, ahí le hablo. No te puedo creer. Ah, Ahora mismo ahí está, hago un Virgi. paso a ver si mejoramos la conexión. Me quedé muy atrás, chicos. Estabas empezando a hablar de los fármacos citotóxicos. No hace Bien, mucho, menos de 2 minutos. bien. A lo mejor, Virgi, si apagás la cámara. Dale, hago eso y me estoy pasando a... Debe ser mi wifi acá. Ya la apago. Gracias. A ver acá, si ya me aparecen los datos. Un segundito. Pero no me conecta con los datos móviles. Bueno, ahí ustedes me avisan, vos me avisás que Brian, si se corta, ¿sí? Sí, sí, Virgi, yo te mando. Bien, ya vuelvo a compartir. Me parece que se salió, sí, el Power. Ya voy otra vez con modo presentación, tengo que ir. Bien, bueno, entonces como les decía, de acuerdo a el mecanismo de acción de los agentes citotóxicos, a su vez, los dividimos a los agentes citotóxicos en 5 grupos. Esos serían los agentes de quimioterapia que habitualmente utilizamos ese término, que son estos 5 que están en rojo. Luego tenemos los que van dirigidos a un blanco, a un target. Luego tenemos aquellos que actúan a través de una estimulación del sistema inmunológico, y los que bloquean receptores de los que actúan a través de una acción hormonal, bloqueando la acción hormonal, sea estrogénica o de testosterona, los que se incluyen entonces dentro de los agentes hormonales o hormonoterapia. Habíamos visto cada uno de estos grupos, lo paso más rápido, entendiendo que está bien que sepamos un ejemplo de una droga, nadie se las va a exigir de memoria, ¿sí? Ni les vamos a preguntar tampoco el uso terapéutico, pero entender que existen estos grupos. Ya vimos los mecanismos de acción, no los voy a repasar ahora. Es muy fino estudiar ese efecto secundario de cada droga. Entonces ahora vamos a resumir los efectos secundarios comunes a la mayoría de estos agentes, que son los citotóxicos, que no es tan difícil razonarlos, porque si entendemos de que actúan principalmente destruyendo, ¿no es cierto?, atacando el ADN y con las células que se encuentran en más rápida proliferación, vamos a entender que la médula ósea va a ser un sitio de afectación, folículo piloso también, mucosas y epitelios, y algunos epitelios también, es decir, mucosa gastrointestinal. Entonces ahí las mucositis, las llagas, gastritis,
diarrea por esta toxicidad gastrointestinal, es esperable encontrarla, la alopecia y la mielosupresión, efectos secundarios de los agentes citotóxicos, de quimioterapia. No nos detuvimos aquí, pero sí nos podemos preguntar por qué ustedes, futuros médicos, ya pronto a recibirse, todos necesitamos conocer las toxicidades por quimioterapia. Bueno, si soy oncólogo es parte de la, por supuesto, del ejercicio de esa especialidad. Pero si no soy oncólogo, soy cardiólogo, soy médico generalista, soy médico clínico, endocrinólogo, es muy importante conocerlas. ¿Por qué? Porque según la especialidad puede ser que el especialista reciba una consulta para tratamiento de una posible toxicidad, porque si ustedes son los clínicos del paciente que va a realizar quimioterapia, el oncólogo le puede pedir una evaluación clínica antes y durante el tratamiento para, por supuesto, monitorizar los parámetros de laboratorio, desde ya el examen físico clínico, el estado general clínico, porque tanto la función renal, la función hepática, el estado de nutrición y la función cardíaca deben ser evaluadas antes de empezar todas las drogas. Y habíamos dicho que una, que es la doxorubicina, es la droga que puede dar una cardiotoxicidad directa, una miocardiopatía directa con evolución e insuficiencia cardíaca. Entonces, si bien las valoraciones cardiológicas se realizan siempre antes de empezar un tratamiento oncológico, nunca empezaríamos un tratamiento con doxorubicina sin antes tener una valoración de función sistólica. Por supuesto que es importante que ustedes conozcan las complicaciones que pueden existir. No tener miedo. Si el paciente ayer, hace 2 horas o hace una semana recibió un agente de quimioterapia, tenemos que aliviar un vómito, podemos indicar antieméticos, podemos indicar factor estimulante de colonias como el filgrastim, ¿sí? Podemos indicar, por ejemplo, si hay una anemia sintomática o una transfusión. Bien, y a su vez conocer las complicaciones directas de la quimioterapia que necesitan que en forma urgente deban ser tratadas. Ejemplo, neutropenia febril. Nunca se olviden que quema etapas la evolución de este cuadro. Nunca se olviden de que puede manifestarse con fiebre y neutropenia y no haber foco aparente. Y uno diga, doy antitérmico y a la casa que llueve, y no es así, ¿sí? Si le doy un antitérmico reglado al paciente, verdaderamente le estoy marcando una gravísima y posible complicación, porque voy a estar tapando la curva febril, tapando síntomas, cuando está perfecto que indiquemos el antitérmico, pero cuando hay fiebre, no en forma reglada. Acá el problema no es que haya fiebre, el problema es que haya fiebre porque el paciente está infectado. Entonces debo enseguida tratar esa infección, que puede tener foco aparente o no, y que si hay neutropenia implica una urgencia clínica infectológica. Entonces, un paciente, el mensaje sería este, un paciente que consulta en guardia por fiebre y está recibiendo un tratamiento oncológico, no debería retirarse por más que el estado clínico sea perfecto y no encuentre un foco. No debería volver a su casa sin antes tener un hemograma. Al menos un hemograma. Se los digo con este énfasis porque lamentablemente en muchas consultas, no solamente de guardia, sino en consultorio, ¿sí? Se minimiza este motivo de consulta porque vemos al paciente estable, sin foco aparente y decimos con antitérmicos, vaya a la casa porque lo veo bien. Y si el paciente se encuentra con una neutropenia, puedo, ¿no es cierto?, estar desde ya marcándole una terrible y mortal evolución si esa infección, ¿sí?, está presente. Bien.
Avanzamos. Si tuviéramos que resumir, y se acuerdan que ahora alcanzamos a ver rápidamente un dibujito que viene luego. Efectos secundarios, si nos preguntan, de los agentes de quimioterapia en general. Bueno, no nos olvidemos de mencionar la toxicidad en médula ósea. ¿Y ahí cuál van a mencionar, chicos? Plaquetopenia, leucopenia, anemia. Cada una con su consecuente complicación. ¿Sí? Leucopenia con neutropenia, bueno, posible, ¿no es cierto?, infección. Plaquetopenia, posibilidad de sangrado, anemia, una anemia sintomática con sus consecuencias. Les agrego algo. Hay drogas que tienen... ¿Alguien habló? Yo, profe, quería hacerte una pregunta. Claro. Con respecto a la diapo anterior que hablaba sobre, bueno, toda la valoración de las distintas toxicidades de los fármacos que, bueno, hay que tenerla en cuenta para poder prescribirlos. ¿Qué se hace? O sea, yo sé que quizás es súper específico, pero ¿qué se hace en el caso de que vos tengas un paciente, por ejemplo, que es insuficiente renal o que tiene una cardiopatía y sí o sí necesita instaurar un tratamiento quimioterápico? Perfecto. Muy bien, Ludmila. Allí se individualiza el caso, vos haces tu evaluación y el oncólogo en conjunto con vos, que vas a detectar, ¿no es cierto?, esta alteración, se va a decidir el tratamiento en este sentido. Hay drogas que tienen menor cardiotoxicidad y de acuerdo a la cardiopatía que tenga, y hay algunas que están contraindicadas y otras no. De acuerdo a la insuficiencia renal, aquellas drogas que deben ajustarse las dosis según la función renal se pueden realizar pero con dosis ajustadas. Y hay otras que no se van a poder realizar. ¿Sí? Entonces, decirte ahora qué hacer con cada grupo, con cada una, tendríamos que individualizar el caso. Insuficiencia renal, ¿no es cierto? Y tenemos que realizar, por ejemplo, cisplatino, que tiene nefrotoxicidad directa, ya te digo, contraindicado. Si tiene una insuficiencia renal con diuresis conservada, estable y viendo cuál es la causa subyacente, y tiene que hacer platino, perfecto. Hará carboplatino, en donde uno sabe que hay menor toxicidad. Entonces, si tu pregunta es detectada una alteración funcional teniendo que hacer sí o sí esa droga, se ve si se puede ajustar dosis y se evalúa si no se puede hacer un cambio del agente de quimioterapia. ¿Sí? Perfecto, gracias, profe. Por favor. Sigamos. Alopecia, podemos mencionarlo como efecto común también. El daño del epitelio gastrointestinal, la afectación de gametas y feto. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Si hubiera depresión de médula ósea, toxicidad gastrointestinal, ¿se acuerdan que les dije que existen los vómitos prequimio anticipatorios? Tienen causa psicógena en el sentido de que el paciente tiene un recuerdo cuando ingresa a la sala de quimio, tenemos ese recuerdo, podemos decir, de cuando, habiendo ingresado a esa sala de quimio con esa medicación, ¿no es cierto?, hubo vómitos, entonces vuelve a ingresar y el paciente puede ser que vomite antes de que comience la infusión. Hay drogas, estos ya no son efectos comunes. Por eso está entre paréntesis aclarado el ejemplo de la droga. No son efectos comunes a la mayoría de los agentes, sino propios de algunas. Neuropatías periféricas, ejemplo, la familia de los taxanos o los platinos. Sensitivo motora, principalmente empieza primero con alteración de la sensibilidad. Hormigueos, disestesias, parestesias. Hay drogas que tienen mayor probabilidad para tener reacciones de hipersensibilidad. Acuérdense la que les mencioné, doxorubicina, no dice doxorubicina, sino el grupo al que pertenece, que son las antraciclinas, insuficiencia cardíaca. Hay algunas que pueden producir vasospasmo con una droga muy utilizada de hace años y que se sigue utilizando, y que es el fluororacilo, por lo tanto tener cardiopatía isquémica. Y el resto que estamos recordando, fíjense que dijimos cisplatino, nefro y ototoxicidad. El paciente empieza con hipoacusia con esta droga, se tiene que valorar hasta la suspensión. El paciente realiza cisplatino y tiene una falla renal, ojo,
porque hay que suspenderla inmediatamente, hacer todo el tratamiento de recuperación y ver si lo va a continuar o no. Esta nefrotoxicidad puede ser reversible o no. Bien, artromialgias. Doctor, consulto por dolores articulares, musculares, está haciendo quimio. ¿Qué quimio? Y quizás no nos vamos a acordar que es el paclitaxel. Pero pensemos, ¿qué quimio? ¿Y qué te dijo el doctor? Y el doctor me dijo que me podía dar dolores musculares, pero bueno, yo estoy lejos de él, quisiera que me revise, ver qué analgésico, medíquenlo al paciente, ¿sí? Con analgésico, si es que no lo está recibiendo, llámenlo sino al oncólogo. Tengo este cuadro acá de un paciente que tiene, fíjense, hormigueos, disestesias, parestesias en ambos miembros, paclitaxel, y a su vez dolores intensos articulares. Podemos pensar y decir, uy, tiene un tumor, está haciendo quimio, ¿tendrá una metástasis en nervios periféricos? ¿Tendrá metástasis ósea? Fíjense qué importante el trabajar en equipo. Lo primero que pensaríamos no sería eso, sino que pensaríamos en toxicidad por tratamiento. ¿Mm? Y así fuera que haya que estudiarlo porque no es toxicidad y hay que estudiar una progresión de enfermedad, se estudiará, pero se aliviará el síntoma. ¿Cómo se alivia? Con analgésicos, con corticoides. Bien, esos son los efectos entonces comunes y propios. No les vamos a exigir los propios de cada droga, pero sí saber que existen. Una Después, situación... otro efecto adverso que estaría dentro de las urgencias oncológicas que pueden ser producidas por citotóxicos sería el síndrome de lisis tumoral, eh, que Excelente. no, que no lo vi nombrado ahí, pero en sí, para recordarles la importancia de que ante la sospecha de esa urgencia oncológica, pedir un ionograma y hacerle un electro. Exactamente. Está perfecto lo que vos aclarás, Brian. Es muy importante entender que aquí tendríamos efectos secundarios sintomáticos y lesiones en distintos tejidos, no por acción directa de la droga, toxicidad directa, sino por destrucción tumoral por culpa de esa droga que actuó, ¿no es cierto? Sería por culpa de esta destrucción celular que existe, como bien dijo Brian, en este síndrome de lisis tumoral. Perfecto. En todos los tumores tenemos que esperar que ocurra un síndrome de lisis tumoral. Lo pensaríamos más en aquellos tumores que tienen alto volumen de enfermedad, grandes masas, adenopatías de gran tamaño mediastinales, retroperitoneales, por ejemplo. Bien, perfecto, Brian, y esta integración que hiciste. Vayamos ahora a esta otra toxicidad, que les puede pasar, ustedes estando de guardias, ahí tranquilos, porque va a estar la enfermera especialista, el oncólogo detrás, pero tenemos que conocer esta situación. ¿Qué pasa si cuando el paciente está realizando quimioterapia, ¿no es cierto?, la droga sale fuera de la vena? Bueno, hay fármacos que una vez que se extravasan pueden producir irritación o una alteración leve en el tejido perivenoso. Pero hay otros que se los llama vesicantes. ¿Qué significa esto? Que una vez que la droga sale del vaso, que puede ser por distintas razones, porque se corrió la aguja, porque hubo una venoclisis, ¿no es cierto?, incorrecta, entonces ahí, una vez que salen, producen primero una gran inflamación en la zona, una paniculitis, ¿sí?, severa, que puede evolucionar a una necrosis. No tengo fotos ahora para mostrarles, pero verdaderamente uno vería, ¿no es cierto?, una necrosis que puede ser extensa en la zona, ¿no es cierto?, en donde se realizó la venoclisis. Estos fármacos se llaman vesicantes. ¿Esto qué significa? Que justamente pueden provocar necrosis, ¿no? Es decir, que son más que irritantes, no producen solamente irritación, sino destrucción del tejido. Dos, acordémonos. Uno es la doxorubicina, la que recién mencionamos y dijimos cardiotoxicidad. Y el otro grupo son los que empiezan con VIN, que no tienen por qué acordarse, pero son pinorelvine, vinplastina, vincristina, alcaloides de la vinca. Acordémonos de la doxo. ¿Y qué significa esto? Que cuando se administra un fármaco vesicante
importante, en realidad sería un error dejar, razonémoslo, es sentido común más que nada, dejar el suero colgado con la droga, goteando, ¿no es cierto?, para que pase a lo mejor en 1 hora. Con un fármaco vesicante ese no es el consejo, sino que el consejo es que la enfermera vaya realizando esa venoclisis, ese pasaje del fármaco, o por tubuladura, en una jeringa directamente, o si lo va a hacer desde el suero, no se retira la enfermera hasta que no pase todo y no esté atenta la enfermera o el enfermero al síntoma que pueda referir el paciente. Ejemplo, me duele. Ante cualquier me duele, urgente tiene que ir el equipo de salud, la enfermera va a ser la primera. Aparte, esto que les digo no es que dejan colgado un suero y se van, pero uno puede colgar el suerito, dejar planificada la infusión e ir con otro paciente, ¿sí? Acá deberíamos estar con este fármaco vesicante al lado, quietitos. Ante el primer síntoma de dolor, enseguida se examina todo, a ver si está ocurriendo algo o si es que se extravasó. No significa que todo dolor en el sitio de venoclisis sea una extravasación, puede ser por otra causa, pero hay que tener en cuenta esta complicación. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve esto? Sería para Bien, que no... ¿cómo se resuelve? Dependiendo la droga, lo primero que tenemos que saber es esto. Uno, ¿a qué tendería? Uno tendería a directamente sacar la aguja, ¿no? Y decir, saco todo, desconecto. Fíjense el consejo. Se detiene, enseguida cierro el goteo, ¿sí? Detengo inmediatamente la administración del citostático, pero no retiro la vía, ¿sí? Sino que trato de aspirar lo más que se pueda. A veces no es mucho, de 3 a 6 mililitros. Y antes de retirar la vía, si existe un antídoto, esto tranquilo porque está en toda sala ya documentado para cada droga, si lo tuviera el citostático al antídoto, se inyecta. Si no tiene antídoto, se retira. Se limpia el área, se va a colocar frío o calor de acuerdo a la droga y para disminuir el edema se eleva el miembro, ¿sí? De acuerdo a las drogas, entonces el consejo es indicar frío, colocar calor. Se pueden utilizar distintos compuestos, ¿qué estoy diciendo? Distintas drogas que se pueden darnos, ¿no es cierto?, aplicar en la zona, como ser un corticoide, o también se puede dar en forma inyectable, todo como antiinflamatorio, y distintas drogas también que ayudan justamente a disminuir la inflamación local. Ahí tenemos algunos ejemplos. Esto es muy fino, no se lo vamos a exigir, pero para que se sepa, ¿no es cierto?, lo rápido que hay que actuar. Bien, acá tenemos otro cuadro, nada más que, no lo tenemos que memorizar, pero nada más para que ustedes vean que no es tan fácil la vida, ¿sí? En este sentido. Las toxicidades que hoy mencionamos, mencionamos en general, pero fíjense que hay algunas que a su vez las podemos agrupar en toxicidades inmediatas, cuando pueden ocurrir en horas o días, las tempranas en días o semanas, y las que pueden aparecer mucho más. Fíjense las sanguíneas. Nunca vamos a tener una toxicidad inmediata como anemia. Vida media del glóbulo rojo, más prolongada, entonces las tenemos dentro de la diferida, anemia, ¿sí? Acá. ¿La leucopenia es una diferida? No, leucopenia ya dijimos, más o menos a los 9, 10 días de haber hecho la quimio. No significa que hacia los 3 días de haber hecho quimio consulta al paciente por fiebre no lo sospeche. Entonces, leucopenia y trombocitopenia son más bien tempranas. Tardía, anemia. Podemos razonarlo, una fibrosis pulmonar por quimio. ¿Y la tendríamos inmediata? No, necesitamos tiempo. Náuseas y vómitos sí, pueden aparecer enseguida. Flebitis ni hablar. Bien, esto es nada más como para que razonemos que las toxicidades, ¿no es cierto?, también tienen su tiempo de aparición. Bien. Vamos a algo más complejo, pero lo vamos a resumir bien, dejando los conceptos claros. ¿Cuándo decimos que una droga es una droga target? Cuando tiene un blanco molecular identificado en dónde actuar. Vieron que Hernán, y bueno, Germán también, cuando estuvimos en el seminario,
hemos hablado de la medicina de precisión, ¿sí? Medicina de precisión. Les hago este llamado de atención. ¿A ustedes les parece que una droga target debería tener los mismos efectos secundarios indeseables que un agente citotóxico? ¿Qué podemos razonar? A ver, alguien iba a hablar. Debería tener menos Muy efectos. bien. Excelente. Deberían tener menos. ¿Significa que son drogas buenitas, que es como tomar agua mineral? No, no, no. Pueden tener efectos y severos. Pero si tenemos que hacer una gran comparación, podríamos decir que los efectos secundarios de los agentes de quimioterapia son, diríamos, en número mayores que los de las drogas target. Otro beneficio, muchas de las drogas target, ¿sí?, se pueden indicar vía oral. Para el paciente, imagínense, no asistir a una sala de internación para una venoclisis. Dentro de estos targets, un grupo es el de drogas que inhiben distintas enzimas que tienen, ¿no es cierto?, propiedades celulares. Ejemplo, tirosinquinasa. La mayoría son, entonces, la mayoría no, son todas de administración oral. Tenemos una trampita, INHIB. Entonces, como hicimos esa broma en clase, le llegan a preguntar, bueno, a ver, por favor, hábleme de gefitinib. Nadie les va a decir eso, ¿sí? Pero ustedes podrían extremadamente, desde ya, hablar agrandadamente, esa palabra no existe, diciendo que, bueno, es un agente target que inhibe enzimas que tiene, ¿no es cierto?, que van a cumplir propiedades celulares como cuáles: crecimiento, proliferación, diferenciación, y que tienen, ¿no es cierto?, un target, una zona, van a inhibir las enzimas, pero actúan en distintos receptores. No tenemos que aprendernos todos esos receptores, ¿sí? Y terminan en INHIB. ¿Está? Este es un blanco. Acá, bueno, tenemos el dibujito. Acá estarían las enzimas tirosinquinasa. Esta es la membrana celular. Esta es la célula, ¿no es cierto? Fíjense cómo afuera de la membrana tenemos el receptor. En este caso es el receptor es el receptor del factor de crecimiento epidérmico, epidermal growth factor, que, ¿no es cierto?, tiene un componente tirosinquinasa. Bueno, la droga actúa acá, inhibiendo la tirosinquinasa. Y por lo tanto van a quedar inhibidas las cascadas, las señales, ¿no es cierto?, celulares en esa cascada de señalización que tienen como fin, ¿no es cierto?, producir la proliferación celular. Distintos dibujos donde vemos los mecanismos de acción. Y pasemos a otro grupo. Otro grupo es el de los anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, por levantar el cuadrito, ahí está. También se las puede llamar moléculas grandes, a las otras también se las pueden llamar pequeñas moléculas. Uno puede decir que está tratado por una droga target pequeña molécula. Bueno, sepamos que son estas orales, que hablamos recién. A los anticuerpos monoclonales también se los conoce como moléculas grandes, tienen un target identificado. Ejemplo, HER2/neu, que pertenece a esta familia de factores de crecimiento epidérmico y que tiene distintas funciones, ¿sí? Factores de crecimiento del endotelio, el VEGFR, ¿sí? Y terminan en MAP. Acá tenemos la droga, cetuximab. Fíjense cómo se va a unir, entonces, directamente a esta porción externa de este factor de crecimiento, que también tiene acción tirosinquinasa, pero aquí es donde empieza su acción, directamente contra el factor de crecimiento epidérmico. Acá tenemos el trastuzumab. Bien. Podemos a su vez agrupar, ojo, la idea no es que nos hagamos lío en absolutamente nada, pero por la función que cumplen, también podemos agrupar las drogas en antiangiogénicas, incluyendo a algunos anticuerpos monoclonales y a estas pequeñas moléculas. ¿Por qué? Porque la principal acción que tienen es actuar en estos factores, ¿no es cierto?, que influyen en la angiogénesis.
Entonces podemos decir drogas antiangiogénicas, bueno, sí, pero aclaramos, o es monoclonal o es pequeña molécula. ¿Ah? Hicimos esta subdivisión. Esto se los dejo para que después, si tienen un ratito, puedan detenerse, porque viendo un dibujo, un gráfico, es mucho más fácil comprender estos mecanismos, si bien no tienen que saber los nombres de los receptores, ni mucho menos. Bien, ¿qué pasa con los agentes de inmunoterapia? Bueno, son los que en la función celular, ¿no es cierto?, inmunológica van a terminar actuando. Acá lo explicó Germán, hablamos un poco, ¿no es cierto?, de esto, cuando hablamos de la función de los linfocitos T, y fíjense que podemos reconocer a dos factores, ¿sí?, que son el PD1 y el PDL1. Esperen que no avanza la diapositiva. Entonces, uniéndose la célula contra algunos de estos factores que se encuentran, ¿no es cierto?, en las células tumorales, como también en las células normales, pueden hacer que dejen que los linfocitos T actúen contra la célula tumoral. ¿Qué es lo que intenta hacer, ¿no es cierto?, el PD1 cuando se une, ¿no es cierto?, es decir, para frenar la acción de los linfocitos T y justamente favorecer el crecimiento tumoral. Eso es lo que haría el PD1. Bloqueando esta acción del PD1, entonces deja que los linfocitos T sigan actuando y puedan destruir a la célula tumoral. Es un mecanismo entonces inmunológico por el que actúa. La explicación se las dejo para que puedan verla y avanzamos con otro grupo de drogas que son los tratamientos hormonales. Pueden directamente, ¿no es cierto?, estimular la acción estrogénica, como el dietiletilvestrol, una acción antiestrogénica, donde el ejemplo principal es el tamoxifeno. Pueden inhibir enzimas que participan en la cascada de acción de los estrógenos, que son los inhibidores de la aromatasa, como el anastrozol y el letrozol. Puede ser sin la E también, anastrozol y letrozol, ¿sí? Estos son los tratamientos antiestrogénicos que utilizamos para cáncer de mama. Bicalutamida, flutamida, son los fármacos que inhiben la acción androgénica y que el ejemplo principal es su utilidad en cáncer de próstata. Y después tenemos directamente los análogos, ¿sí?, de los reguladores de todas estas hormonas, que son, ¿no es cierto?, los LH-RH, o también llamado agonistas de la hormona liberadora luteinizante. Ejemplo, leuprolid y goserelin, directamente uno puede provocar entonces, en vez de actuar a nivel de los receptores de estrógeno, bueno, uno directamente bloquea, es decir, claro, por el mecanismo, ¿no es cierto?, de retroalimentación, uno da los análogos del LH-RH para que justamente no haya acción estrogénica a distancia. Otras drogas que se pueden utilizar en cáncer de endometrio, por ejemplo, son la metroxiprogesterona, el megestrol, cuando son hormono dependientes y en situación avanzada de ella. Hay otro grupo que son los inhibidores de las ciclinas, ¿sí?, que no está acá en el Power, que también, ¿no es cierto?, actúan inhibiendo estas proteínas que tienen distintas acciones, que tienen distintas funciones celulares. Eso lo tienen en la clasificación, les pido perdón porque no está acá en este Power, pero lo tienen en la clasificación que les dejé de los tratamientos oncológicos. Uno puede decir, ¿las incluyo dentro de los targets? También, sí, porque inhiben ciclina. No importa si no las agregan, lo importante es que entendamos estos grandes grupos, agentes citotóxicos, drogas target contra un blanco identificado, inmunoterapia y hormonoterapia. ¿Queda claro hasta acá?
y avanzo un poquito más y ya los libero. ¿Vamos hasta acá, chicos? No avancemos si hay dudas. Sé que les estoy dando este power en forma un poco rápida y resumida porque no es el objetivo que se estudie terapéutica en oncología, sino que estudiemos los principios generales de tratamiento. Ese es el objetivo del cursado de oncología en clínica. Si tuviéramos que evaluar cómo un tumor está respondiendo al tratamiento, bueno, la clínica nos importa. Si tengo programado hacer un tratamiento durante 3 meses y el paciente dice, doctor, mire, acá lo que yo me tocaba está más grande, mire, me aumentó el dolor, diríamos, no, tengo que cumplir cada 21 días lo que me propuse. No. Never in the life, vamos a decir, no, vamos a decir, stop, acá estando algo, voy a estudiar. Y bueno, ¿en qué me voy a apoyar? Y bueno, acá tenemos un trípode. Importa la clínica, importan las imágenes, e importa si ese tumor marcaba con alguna sustancia, alguna proteína que hablamos en la clase pasada y que se llaman los marcadores tumorales. Si el paciente dice, mire doctor, acá hay algo que no está bien, entre ciclo y ciclo hay algo, ¿no es cierto?, que está marcando de que el tumor pueda estar progresado significa aumentado de tamaño, algo empeorado, bueno, y estamos tratando un tumor de colon con metástasis hepáticas que tenía un CA de 300, vuelvo a pedirlo y tiene 600, aumentó, no puedo decir que tengamos buena respuesta, pido imágenes para que haya una correlación y ahí voy a poder evaluar en forma correcta la respuesta. Profe, una pregunta. Frente Sí. a un tumor que no responde y ya teníamos la biopsia previa, ¿se vuelve a pedir una biopsia si no responde por el tratamiento que inició o no? Bien, Marela. Mira, dependiendo cuánto tiempo pasó, uno siempre tiene que reevaluar al paciente, por ejemplo. Si vos tenés una biopsia de hace 2 años y el paciente tiene lesiones distintas que no condicen y esa progresión, ese aumento tumoral no cierra, ¿sí?, para la evolución que uno espera, uno puede rebiopsiar. Si el paciente tuvo un cáncer de mama, por ejemplo, curado en 2015 y ahora tiene una lesión metastásica, 2015 ahora, 2023, imagínate, vos vas a tomar una biopsia. 2023 estamos, supongamos que el tumor fue en 2020, 2, 3 años pasaron. Uno dice, ¿vuelvo a biopsiar? La respuesta es sí. El consejo es siempre rebiopsiar si tenemos una biopsia previa, alejada en el tiempo o no tan alejada, al menos 1 año, 2 años. Ahora, tu pregunta creo que es distinta. Vos tenés una biopsia reciente y ves que el tumor no está evolucionando bien. Ahí generalmente se reevalúa todo, a ver qué es lo que está, para confirmar de que haya una mala evolución, pero generalmente no se vuelve a biopsiar, salvo que haya algo que no, es decir, que no cierre, podemos decir. Pero si no, no. Gracias. Si es una biopsia reciente, no vas a volver a biopsiar porque sí, porque algo no ande bien. Gracias, profe. Por favor. Muy bien. ¿Qué es el RECIST? Bueno, si de aquí hay alguien que vaya a hacer la especialidad en imágenes, esto lo van a estudiar muy bien. ¿Por qué? Porque son reglas que se publicaron en donde se unificaron criterios que sirvan para evaluar respuesta en tumores sólidos. Esos criterios están basados en lo que aprendimos: respuesta completa, respuesta parcial, progresión o enfermedad estable. Acá está en inglés, ¿sí? SD sería Stable Disease, Progression Disease, PD, y fíjense que esto ya lo vimos. Para decir que hay un aumento de la enfermedad, ¿se acuerdan que les había dado el ejemplo la otra vez con un marcador tumoral, ¿no? Tengo que tomar el marcador tumoral que más cayó, el más bajito, es decir, el que llegó, cuál es el valor de ese nadir al que llegó, y si desde ahí tengo un aumento del 20%, ya puedo decir que la enfermedad está en progresión. Si
la masa tumoral medida disminuye un 30% de la de inicio, del baseline, es decir, de cuando inicié, puedo decir que hay respuesta parcial. Si no creció, no se achicó, que no lo vamos a decir así, usamos la terminología nueva. Si no progresó, si no tuvo RP, respuesta parcial, decimos enfermedad estable. Y aumentó un 10%. ¿Ya digo progresión? No, no llegó a un 20%. Mira, se achicó un 15% y no llegó a un 30%. Entonces digo enfermedad estable. Si estuviéramos ahora con un experto en imágenes y que nos hace un resumen y habla en siglas, podría decirnos, la tomografía del paciente es enfermedad estable. El paciente tiene P, tiene progresión. El paciente tiene RP, respuesta parcial. ¿Sí? Bueno, y nada más. Este sería el resumen de tratamientos oncológicos, que por supuesto me quedo, bueno, atenta a las preguntas. Y si no, los dejo que vayan a estudiar, porque sé que tienen parcial la semana que viene, pero ya soy bastante buena con ustedes que no tienen clase el jueves. No, les pido disculpas, chicos. Pero igualmente voy a estar atenta al entorno a partir del viernes, porque voy Dios mediante un congreso, así que por eso es que no puedo estar. Y lo que quieran plantear desde ya. Genial, profe. Bárbara. Bien, prendo un poco la cámara. Apague el audio. Ahí está. Profe, por ahí un poco repetitiva la pregunta, pero con respecto en general a todo lo que tiene que ver con onco, lo ideal sería que nosotros sepamos, bueno, obviamente el manejo, o sea, el llegar al diagnóstico, la estadificación y principios generales más o menos de cada tratamiento en cuanto, por ejemplo, este cáncer, listo, se piensa primero en una cirugía, en este no, y cosas así, digamos. Exacto. Los principios generales de tratamiento, teniendo en cuenta las bases que estudiamos. Por ejemplo, escuchándote, uno diría, vos dijiste, sí, este tratamiento, lo ideal, lo correcto es que se opere, y ahí, ¿qué les puedo decir? La mayoría de los tumores sólidos en estadios localizados se curan con cirugía. ¿Cuáles dos podríamos decir, no indicaría tratamiento quirúrgico por más que sea localizado y plantearía un tratamiento conservador primero? No, ya lo estudiamos, no se cura, no es el primer tratamiento de la cirugía. El otro, laringe, para preservar funciones, no solamente fonación, sino deglución. Uno dice, vamos a irradiar en vez de realizar la laringectomía. Y así, ¿no? Al menos esos dos les diría. Y por supuesto, ni hablar, pues estamos hablando de tumores sólidos, ni hablar si tenemos un linfoma. Sabemos que un linfoma, esto es terreno para Poli, Villarreal y Florencia desde ya, pero no, los linfomas no se curan con cirugía. Si después se evalúa un rescate quirúrgico de una lesión, bueno, pero los tratamientos de los tumores hematológicos son, ¿no es cierto?, sistémicos, por más que estemos en presencia de un tumor localizado. Entonces podríamos decir laringe, y sí, por más que se encuentre en un estadio precoz, próstata, les podría decir, próstata en una edad avanzada, en un tumor localizado, y no indicaríamos la prostatectomía. Indicaríamos el tratamiento local con radioterapia. Los principios generales de tratamiento, ¿cuáles son? Eso es conocer con qué tratamiento principal se cura, es importantísimo, porque ahí ustedes tienen que saber lo que ya aprendieron, ¿no es cierto? Que es que la cirugía debe ser la correcta, oncológica, con margen libre, con el terreno ganglionar si corresponde, que en la mayoría sí corresponde, en la mayoría de los tumores. El decir, bueno, después de esto hay algo que tengo que agregar, lo decide el oncólogo, pero hay que discutir si no agrega radioquímica. ¿Y por qué? Simplemente esto, porque puede haber micrometástasis, porque existen los tratamientos adyuvantes. Eso sería, ¿no es cierto? Esos serían los principios generales de tratamiento que les pedimos que conozcan desde ya, más que, por supuesto, desde ya, para
conocer el tratamiento de los tumores, pero porque ustedes van a ver que después en la práctica médica va a ser uno de los pilares importantísimos que hay que aprender, ¿no? Hay que conocer. Y después, como bien vos dijiste, todas las manifestaciones clínicas por las que se puede manifestar un tumor, clínicas y no clínicas. Las no clínicas serían hallazgos a través de un estudio de imagen, ¿sí? Las no clínicas serían, si no es por un estudio de imagen, la importancia del screening, ¿no? De una detección precoz. Acordarse de los síndromes paraneoplásticos, que así puede manifestarse un tumor, o por su enfermedad metastásica. ¿Cómo se diagnostica? Sabemos que sí o sí siempre tiene que estar la biopsia, un diagnóstico por biopsia. Y el otro punto, chicos, es que debemos estadificar un tumor. ¿Cómo se estadifica? Y ahí sí, tengo que estudiar cada tumor, entendiendo que si sé a dónde va a metastatizar con mayor frecuencia, entonces ahí pido la imagen correspondiente. Es correcto que ustedes sepan que para estadificar un cáncer de colon tengo que tener imagen de hígado, de pulmón. ¿Alcanzó la respuesta, Ludmila? ¿Y para todos? Sí, profe. Barbie. Bien. Bueno, chicos. Si quieren ir dejándome... Ah, ya dejaron. Sí. El presente, muchos de ustedes. Poniendo el número de comisión ya está. Y por supuesto acá estoy, desde ya que tenemos tiempo. Estoy